Amigos y hermanos, aquí estamos nuevamente, una vez más, para escuchar la necesaria voz de Dios, tan necesaria para nuestra vida como los alimentos, como el aire que respiramos y tal vez un poco más. El tema que quiero tratar hoy es un tema bíblico, como siempre nuestros temas son bíblicos, pero también sé que aunque es un tema bíblico, es un tema espinoso, en gran manera espinoso. Y tengo gran claridad que es espinoso por dos razones. Uno, porque en este tema que quiero tratar hoy, que es el tema del dar, escúcheme bien, el tema de dar, el dar del cristiano, es en gran manera espinoso por dos razones. Escúcheme cuáles son las razones. La primera razón es porque en esto del dar, en las donaciones se han cometido abusos, grandes abusos y extremados abusos. Esa es la primera razón. Ahora, también es cierto que los abusos de los seres humanos, los abusos de los líderes, no anulan el principio que Dios ha establecido. El principio sigue vigente, así se cometan los peores abusos. Pero la primera razón es esa, los grandes y extremados abusos que se han cometido con las donaciones. La segunda razón tiene que ver, mis amados hermanos, con el hecho de que al ser humano le gusta más. Escúcheme bien, al ser humano por naturaleza le gusta más que le den, recibir, que el dar para que otros reciban. Ahora, si usted es un cristiano, que sé que lo es, me estás escuchando con seguridad, eres un buen cristiano, me imagino que tú aceptas como verdad todo lo que Jesucristo dice, que tú aceptas como verdad todo lo que la palabra del Señor dice. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento sabemos que todo lo que el Señor dice allí es cierto, se cumplirá porque es la verdad. Y hay una de esas declaraciones de Jesús escondida en el libro de los Hechos, una declaración que no registran los evangelios, pero que en el libro de los Hechos el evangelista Lucas más bien, destaca estas palabras. Allí está hablando el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo en Hechos 20:35 dice esto: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y allí están esas palabras escondidas en el libro de los Hechos. De hecho, ya han sido muy reveladas, pero para algunos han sido escondidas. Y las palabras son estas: más bienaventurado es dar que recibir. Es decir, es más dichoso, es más feliz la persona que da que la persona que recibe. Esto lo dijo el Señor Jesucristo. Y nosotros los creyentes, los hijos de Dios, que aceptamos la palabra del Señor como una gran verdad, una verdad que se cumple, entonces vamos a aceptar que es más feliz el que da, que hay más dicha en el dar que en el recibir. Y este tema del dar es tan importante para Dios, para el cristianismo, y es tan importante en las Sagradas Escrituras, que en una epístola, en una carta del apóstol Pablo de 13 capítulos, a este tema del dar se le dedican 2 capítulos completos. Estamos hablando de 2 Corintios, capítulo 8 y capítulo 9. No olvides esto, y allí nos vamos a centrar en este día. 2 Corintios, capítulo 8 y capítulo 9. Ahora, es importante que usted sepa que las cartas o las epístolas son doctrina terminada, doctrina acabada. Son doctrina, es la doctrina ya terminada. No hay nada que añadirle, como está escrito, así lo aceptamos. Entonces, tiene que ser un tema tan importante para que el Señor le dedique en una sola carta 2 capítulos, y en el mismo capítulo vuelve a tocar el Señor el tema de dar en otros textos. Pero lo que quiero que veas es que el propósito divino de dedicarle 2 capítulos al tema del dar en una sola carta, eso muestra la importancia que Dios le da
al hecho, a la práctica, a la entrega del dar, a esa doctrina del dar, a ese ministerio del dar en la vida de su iglesia y en la vida del pueblo del Señor. Y es maravilloso porque estos dos capítulos de los que te he hablado, 2 Corintios 8 y 9, comienzan con un ejemplo en gran manera desafiante. Es el ejemplo de las iglesias de Macedonia. Macedonia hoy es una república europea y en los días del apóstol Pablo se habían fundado allí en su ministerio apostólico muchas iglesias. Y en este momento de la historia de los capítulos 8 y 9, las iglesias están pasando por un tiempo de absoluta pobreza, pero además están pasando por muchas aflicciones. De tal manera que estas iglesias de Macedonia, nosotros podríamos destacar de ellas 3 características. Primera característica es que eran iglesias que estaban pasando por muchas aflicciones. No tenemos tiempo aquí para hablar cuáles eran las causas de las aflicciones, pero la Biblia nos dice que estaban pasando por muchas aflicciones. La segunda característica de estas iglesias es que eran muy pobres. Tal vez porque había una escasez en aquella época y había pobreza en muchos lugares. O tal vez porque los hermanos que conformaban aquellas congregaciones eran hermanos pobres. Pero la Biblia destaca allí que eran hermanos muy pobres. Y hay una tercera característica en donde se presenta el desafío. A pesar de la pobreza, estos hermanos daban con generosidad, eran muy generosos y además daban con alegría. Y aquí tenemos entonces la primera lección sobre el dar. Este es el desafío, ¿cierto? Y este desafío nos enseña la primera lección en este tema del dar y es la siguiente. Dar a pesar de debemos dar. Y escuche entonces lo que acabo de decirlo, escúchelo en palabras de la bendita palabra del Señor, de la Escritura, de la Santa Escritura. Esto es 2 Corintios 8, versículo 1. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad, pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Dar a pesar de la aflicción y la pobreza, que a veces llega a ser extrema pobreza, pero aún así, amados hermanos, amigos, aún así, el mandato de dar permanece firme en la palabra del Señor para todo aquel que cree. Entonces, dar a pesar de la aflicción o las muchas aflicciones y la pobreza, solo es posible cuando se le ha entregado de verdad la vida al Señor. El que le ha entregado de veras la vida al Señor puede dar a pesar de cualquier circunstancia adversa y contraria a la abundancia, a la prosperidad. Y es lo que nos enseña el versículo 5. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Estos hermanos de Macedonia se habían entregado de verdad a Dios, no de manera fingida, no de manera hipócrita, no de manera falsa. De verdad se habían entregado al Señor, totalmente rendidos a Dios estaban. Entonces, escuche esto, si un hombre o mujer le ha entregado sinceramente su vida a Jesús, no tendrá ninguna cosa que no pueda entregar a sus hermanos o a la obra de Dios por amor a Él. Esto de dar a pesar de las circunstancias adversas
es posible si se siente el dar como un privilegio. Y aquí me sorprenden, amados hermanos, aquí me sorprenden estos macedonios, porque dice el versículo 4, nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes en Jerusalén. Para las iglesias en Macedonia, para esos hermanos allí, era un privilegio dar, hacer donaciones económicas para llevar a los más necesitados que habían en Jerusalén. Los hermanos en Jerusalén estaban pasando una gran crisis y el apóstol Pablo decidió en las iglesias que él había fundado pedir ofrendas para ayudar a las necesidades que habían en Jerusalén. Y la gente en Macedonia, dice la Biblia en el versículo 4, que suplicaron una y otra vez que les permitieran tener el privilegio de participar en aquella donatón para Jerusalén. Ahora, mis amados hermanos, muchos hemos pensado que el mayor privilegio para un cristiano en una iglesia es ser el cantante principal o el predicador principal, el maestro principal, el líder de todos los demás líderes. Pero hay otro privilegio que el Señor Jesús nos dice que da mayor felicidad, trae mayor dicha. Y es el privilegio de dar. Mire ese versículo 7. En el versículo 7 ya se le está hablando a la iglesia en Corinto. Y se les dice, dado que ustedes sobresalen en tantas maneras en su fe, sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. La iglesia de Corinto había sido tan bendecida que no le hacía falta ningún don. Tenían predicadores, oradores extraordinarios, talentosos, gente con mucho conocimiento. Todos los dones estaban en aquella iglesia. No faltaba ni un solo don espiritual. Y Pablo les dice, bueno, han abundado en eso, abunden ahora también en esto. Les hace falta abundar en esto. No es el más grande privilegio predicar, enseñar, cantar, ser el líder de todos los demás. Hay un privilegio que trae mayor dicha a la vida, el privilegio de dar. Entonces, solo es posible dar a pesar de las aflicciones y la pobreza, si lo vemos como un privilegio. Pero en tercer lugar, solo es posible dar a pesar de si se tiene un amor sincero, genuino por el hermano, como él expresa el versículo 8. No estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de las otras iglesias. Podemos decir que cuando estamos enfrentados a dar, lo que se está poniendo a prueba es nuestro amor por el hermano. Si tu amor por tu prójimo necesitado es genuino, no es fingido, no es solo de palabras, le darás a pesar de tu pobreza o a pesar de tu aflicción. Después de citarles este ejemplo desafiante que dieron a pesar de, y enseñarnos a nosotros cuándo es posible dar a pesar de, el apóstol Pablo presenta el argumento principal para que no hayan excusas para dar. Y se encuentra en el versículo 9. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. El apóstol esgrime
el más poderoso argumento sobre esta doctrina del dar, sobre este mandato de compartir a los demás, esgrime el argumento más contundente, el argumento irrefutable. ¿Cuál es el argumento? Que si Cristo lo dejó todo por amor a usted y a mí, y se dio por amor a usted y a mí, nosotros, si decimos que somos sus seguidores, entonces debemos también dar a pesar de. Es importante que usted me escuche lo que le quiero decir aquí. Si usted ha entendido que el Hijo de Dios dejó su gloria, su trono, dejó la relación o el privilegio de estar unido a la Trinidad y descendió a la tierra. Si usted ha entendido que lo hizo por amor a usted y ha entendido que siendo Dios tomó un cuerpo humano que lo limitaba por amor a usted. Si usted ha entendido que Jesucristo vino al mundo y sufrió vituperios, violencia terrible, rechazo hasta más no poder, desprecio por amor a usted. Si usted ha entendido que Jesucristo dejó su gloria para venir a morir en la cruz por amor a usted, si usted ha entendido eso, usted no tendrá límites, ni obstáculos, ni argumentos. Usted no tendrá nada en su corazón ni en su razonamiento que le impida dar. Usted querrá dar y dar con generosidad y dar a pesar de. Usted querrá dar si lo ha entendido. Pero si usted no lo ha entendido con seguridad, usted no dará. Y si da, lo hace con dolor, con tristeza, con mezquindad. Repito, quien ha comprendido el valor del sacrificio de Cristo, dará con generosidad, con libertad y con alegría. Pero quien nada da o lo hace con dolor, le falta comprender el amor de Cristo. Ese es el argumento, que Él se dio dejando su riqueza y vino al mundo haciéndose pobre para enriquecerlo a usted y a mí. Y nos ha enriquecido con su vida. Él lo entregó todo por amor a usted y por amor a mí. Hagamos lo mismo. Entreguémoslo todo a Dios. A Dios. Y entreguémosle todo a nuestro hermano. Entreguémosle a Dios lo que Él nos pide que le demos. Y entreguemos al hermano todo lo que necesita y que nosotros podemos darle. Y aquí quiero ahora, mis amados hermanos, enseñarle cómo se debe dar. Cómo se debe dar. Y estos capítulos que tenemos delante de nosotros enseñan cómo se debe dar. Primero, voluntariamente. No por obligación, no porque se te exige, no porque se te obliga, se debe dar voluntariamente. El versículo 5 dice, pero quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda dada de mala gana. No una ofrenda dada de mala gana. Voluntariamente significa que lo hago no porque me lo piden, no porque es una ley, sino porque me nace del corazón hacerlo. Pero además de hacerlo voluntariamente, que usted ya entiende lo que es voluntariamente y la Biblia se lo dice, ¿cómo se debe dar? Como se propone en el corazón. Y lo quiero decir así, como usted propuso en su corazón. Versículo 7, estamos en el capítulo 9. Cada uno dé como propuso en su corazón. No dé con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
Esto no quiere decir que a las personas no se les deba estimular a dar. Esto no quiere decir que a las personas no se les pueda estimular a dar. Quiero que escuches qué quiere decir esto de como propuso en su corazón. Quiere decir que una persona debe pensar en la necesidad, pensar en lo que debe dar sacrificialmente, tomar una decisión deliberada acerca de qué debe dar, a qué debe sacrificar a fin de dar lo que debe dar y dar exactamente lo que debe dar. Eso significa como propuso en su corazón. Entonces, ¿cómo se debe dar? Voluntariamente, como propuso en su corazón, y debe dar con generosidad, de acuerdo a lo que tiene, a lo que se tiene. Quiero leerte el versículo 4. Recuerda lo siguiente. Versículo 6, perdón. Recuerda lo siguiente. Un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña. Pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Debemos dar entonces de manera generosa. Es decir, dar todo lo que más podamos dar. Dar de manera amplia, que alcance para suplir la necesidad que tiene la otra persona. Pero nota que en este texto te estoy diciendo dos cosas: dar con generosidad de acuerdo a lo que se tiene. Y hay un segundo versículo importante aquí, es el versículo 12. Dice, y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Claro, con eso no quiero decir que lo que ustedes den deba hacerles fácil la vida a otros y difícil a ustedes. ¿Entiende esto? Es maravilloso. Es maravilloso. El Señor nos dice que debemos dar y dar generosamente. Pero también nos dice, mira, que al dar no te hagas difícil tu vida y fácil a quien le das. Lo que el Señor busca es la igualdad, que en mi entorno nadie padezca necesidad, pero tampoco yo. Entonces debemos dar de acuerdo a lo que tenemos generosamente. Generosamente de acuerdo a lo que tenemos. Y quiero que te quedes con estas palabras. Hay quienes dando mucho no dan con generosidad, sino con tacañería. Y hay quienes dando poco dan con generosidad. Como también algunos dando muchos lo hacen generosamente y otros dando poco lo hacen con tacañería. Se da de acuerdo a lo que se tiene. Se da de acuerdo a lo que se tiene. Entonces, mis amados hermanos, hemos visto cómo se debe dar y quiero terminar este sermón simplemente leyéndote cuáles son las promesas de un dador generoso y alegre. Y te van a aparecer en la pantalla para que simplemente te quedes con ellas y tú decidas si quieres dar o si vas a seguir comportándote de manera egoísta con la obra de Dios y con el prójimo necesitado. Promesas para el dador generoso y alegre. Primera promesa, el dador es amado por Dios. Y lo dice el versículo 7. Porque Dios ama a la persona que da con alegría. Dios te ama. Desde el día que te creó, Dios te ama. Pero aquí la Biblia dice, destaca que Él ama, esto es especial. Él ama con ese amor que Él tiene, infinito. La palabra ahí es agapá, de ágape, del amor de Dios. Dios te ama con ese amor tan grande cuando tú eres un dador generoso, pero que también das con alegría. Segunda promesa, Dios le proveerá todo lo que necesite al dador generoso y alegre. Dice el versículo 8, y Dios proveerá con generosidad
todo lo que necesiten, escuche, todo lo que necesiten, entonces siempre tendrán todo lo necesario. Al dador alegre hasta aquí no le hará falta nada de lo que son sus cosas básicas. Todas sus necesidades básicas estarán completamente suplidas. Nada le faltará al que da con alegría. Tendrá alimento, tendrá vestido, tendrá techo, tendrá servicios públicos, tendrá medicina, tendrá recreación, todo lo que necesite, educación. No le hará falta nada de lo que es necesario. Pero mira la tercera promesa. Tendrán abundancia para seguir dando. Y lo dice el versículo 8, lo dice el versículo 10. Y habrá bastante de sobra para compartir con otros, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes. Es que dar es como sembrar una buena semilla en buena tierra. Va a producir. ¿Y quién te da la semilla? ¿Quién te da eso que das? Te la da el Señor. Y cuando tú das, siembras en buen terreno y produce una gran cosecha. Por eso aquí la promesa es: tendrán abundancia. Pero esa abundancia es para seguir dando. Pero de hecho también la persona va a disfrutar. Ya no tendrá lo básico, ahora tendrá abundancia. Y hay una cuarta promesa que es general. Dice que Dios levantará una cosecha de gente generosa. Y está allí en los versículos 10 y 11. Y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Quinta promesa: no habrá hermanos necesitados. Y esto es apenas lógico, cuando hay gente generosa, cuando no es uno solo ni dos, sino una gran cosecha de gente generosa, no habrán necesitados en la iglesia ni en el entorno de aquellos que han aprendido a dar. Sexta promesa: Dios será glorificado. Y lo puedes leer en los versículos 11, 12 y 13. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Versículo 13, como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios. Dios será glorificado. Glorificado será el Señor. Qué bueno, mis amados hermanos, que nuestro dar haga que la gente glorifique a Dios. Y séptima promesa: la gente orará por el dador alegre. Oraciones por el dador. Y lo dice el versículo 14: y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. Gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. Esto de dar no se puede describir con palabras. ¿A quién se le debe dar? Se le debe dar a Dios. Se le debe dar a los pobres por mandato divino, y a Dios por gratitud y para su obra, por obediencia y responsabilidad. Se le debe dar a Dios por gratitud y se debe dar para su obra por obediencia y responsabilidad. Y concluyo, mis amados hermanos, ¿es usted un creyente generoso? ¿Es usted un creyente que da con alegría? ¿Cuándo fue la última vez que usted compartió su vestido, su dinero? ¿Cuándo fue la última vez que usted dio para la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que usted dio para el prójimo necesitado, que puede ser su familiar, que puede ser un hermano en la fe o puede ser un vecino? No deje que el viento del olvido arrastre de sus oídos sin dejar huellas esta palabra que el Señor le ha dejado hoy.
Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre y lo bendice en gran manera. ¿Qué pasará con aquel que da con dolor y tristeza si Dios ama al dador alegre? ¿Y qué pasará con aquel que no da absolutamente nada? Preguntas para reflexionar y que Dios me lo bendiga.